comunicación o de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, gracias por su atención. Bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Estamos miércoles 16 de agosto de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Democracia AM y también por el canal en YouTube Democracia TVS. Hace más de un año en Guayaquil conversé con el capitán Edwin Ortega. Personalmente me recibió, tuvimos una larga conversación y producto de esa conversación salió una entrevista. Una entrevista que, siendo honesto, yo desde el principio imaginé que tendría alto impacto. El capitán Ortega me recibió uniformado con su traje de camuflaje y claro, es muy raro ver a un militar hablando de asuntos que en estos momentos eran políticos y sobre todo contestándole en este momento al presidente Rafael Correa, asunto que no tenía precedentes, al menos durante el correísmo. El capitán Edwin Ortega fue el primero y creo que ha pagado las consecuencias de eso, del impacto que tuvo esa entrevista. Empezó todo un proceso en contra de él, que ya nos va a contar cuál ha sido el desenlace. El capitán Edwin Ortega está aquí conmigo el día de hoy, justamente para conversar qué pasó en todo ese tiempo. Ha pasado más de un año, capitán, en que usted se atrevió, porque el presidente lo consideró un atrevimiento, haberle contestado un correo electrónico, siendo usted un subalterno de él, porque él era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y los militares pues son muy verticales, no tienen que responder a los superiores. Peor él, que en este caso era la cabeza máxima de Fuerzas Armadas. Comenzó un largo proceso usted jurídico en su defensa y ahora nos tiene novedades. Cuéntenos qué pasó después de ese correo electrónico que usted le envió a Rafael Correa. Bienvenido. Gracias, Marlon. Muy amable por el espacio, por su amistad. Creo que es importante que la ciudadanía conozca los antecedentes, parte de lo que ocurrió antes de la carta, que usted justamente lo publicó en su momento, y es el asunto del audio que fue grabado en una unidad militar. Recuerde usted que en aquella época estaba todo el contexto del ISFA, lo que se hablaba de los liceos navales. Quienes estábamos en las filas militares estábamos viendo con mucha sorpresa el por qué no se reaccionaba ante esta situación. Es así que el comandante general de Marina de aquella época, el señor almirante Ángel Zarzosa, haciendo uso del liderazgo que nos caracteriza en las unidades militares, nos visitó y solicité hablar. Y bueno, está en las redes sociales, es un audio que dura aproximadamente 3 minutos, en donde yo pido respeto a la institución. Y de hecho se hace énfasis cuando yo señalo que se le declare persona no grata al señor exministro de Defensa Patiño. Usted pedía que el comandante de la Marina, en este caso, que es su comandante máximo, salga a defender a la institución. Lo que particularmente le dije fue que le apoyábamos porque yo era comandante de una unidad. Y a pesar de que hablé de manera personal, también lo hablé de manera plural, representando a un grupo, podría decir de quienes teníamos ese sentir, de sentirnos, yo hasta le puedo asegurar que el término que yo utilizo es vilipendiados por el correísmo. Recuerde que también a las 2 semanas fui llamado a la fiscalía, acusado de 4 delitos. Podemos aquí... Justamente aquí se encuentran todos los procesos de los cuales fui sometido en el año 2016. Un proceso penal que se encuentra en indagación previa. De hecho, supe de primera mano cuántos oficiales y tripulantes que estuvieron en esa reunión fueron llamados a declarar. Cuando nosotros fuimos con el doctor Juan Bisueta a la fiscalía, a la rendición voluntaria de la versión, nosotros verificamos los documentos, Marlon, y al verificar nos dimos cuenta de que estaba con tinta correctora la firma del ex fiscal Chiriboga.
No podría decir ¿Qué si significa es que eso? Que fue una, de lo que sí estuvimos, porque Juan Bisueta le preguntó a la doctora Cecilia Rodríguez, que es la fiscal que maneja este tema, este caso, y la doctora le indicó que es una acción de personal. Tengo entendido que dentro de, en el argot de los jurídicos, de quienes están en fiscalía, en esta área judicial, implica una acción directa de una orden directa de persona a persona, es decir, del fiscal general a la doctora fiscal Rodríguez. Subalterna. Así es. Ya, una sanción viene a ser. No, proceda, abre el expediente. Una orden. Correcto. Una orden. Y ahí ¿de qué se lo acusaba? De traición a la patria. ¿Quién presentó esa acusación? Un colectivo fantasma denominado Unidos en Democracia. Ya. A mí lo que me sorprende... Lo acusaron de traidor a la patria. De traidor a la patria. Por haberle contestado a correo. No, este es el caso del audio. Del audio. Perfecto. Sí, Ya. este es el caso del audio. Comencemos por ahí. Sí. Ya. Causa sonrisa, causa risa el día de hoy, pero para aquella época fue tanto el impacto que causó este audio, que no solo vino aparejado el tema de las sanciones disciplinarias, que se abrieron procesos dentro de la fuerza, que para aquella época la Armada me respaldaba. Estaban buscando a quien grabó el audio. Pero afuera, Marlon, el asunto fue diferente. Linchamiento mediático, persecución, órdenes directas. Sabatinas. No, luego viene la carta. Ya. Porque en ese audio yo indico que un señor almirante, que en aquella época estaba en servicio activo, y quien le habla, habíamos respondido la carta. Hacen el seguimiento. Bien. Y ahí vienen los 6 oficiales que fuimos llevados a consejos de disciplina por orden directa del ministro Patiño. Los que contestaron. Tengo entendido que contestaron. Alguna vez vi una entrevista en donde señalaba el hoy ministro del Interior, César Navas, que habíamos sido cientos de militares que habíamos contestado la carta, pero que la nuestra no estaba dentro del marco de respeto que debemos manejarnos dentro. O sea, el único descomedido fue usted, más o menos. Los 6. Los 6. Pero el único descomedido y finalmente sancionado con una falta tentatoria fui yo. Vayamos al tema del audio. ¿En qué terminó? ¿Sigue en indagación previa? No tenía ni pies ni cabeza. ¿O se cerró? ¿Se archivó? Una indagación previa dura, tengo entendido, de 6 meses a 1 año, algo así. No, estaría yo elucubrando, pero está en indagación previa. O sea, sigue abierta. Sigue abierta, por supuesto. De lo que sé, 2 años puede durar una investigación. Marlon, usted tiene la respuesta. Entonces, eso sigue abierto. Sigue Está siendo abierto. Una amenaza latente para usted, entonces. Porque le iba a preguntar detalles, por ¿alguna ejemplo, vez si usted tenía conocimiento de si esta grabación fue algo planificado, alguien lo pensó, se quería ya manifestar al exterior el malestar que había a nivel interno de Fuerzas Armadas. Y tal vez fue una estrategia. Llegamos a investigar un poco con algunos compañeros que manejan asuntos tecnológicos, y de hecho la orden había sido desde Quito. No sabemos desde dónde, pero desde algún ente público que se grabe, no llegaron a poner, le subtitularon al audio. Ajá. Y bueno, no se supo quién grabó todavía. Nunca se sabrá. ¿Cómo sabremos? En esta reunión habían solo marinos. Estábamos solo oficiales de Marina tripulantes de la Armada, de mi unidad de la base naval San Eduardo. ¿Tendría algo que ver el comandante, tal vez, de la Marina? Zarzosa en ese tiempo, ¿no? Recuerde que luego de unas 2 semanas el presidente defenestró a mi almirante Zarzosa. Exacto, sí. Le removió del cargo, y lo curioso es que inmediatamente ocurrido lo del audio y lo de la carta, Marlon, cambiaron de comandante del Cuerpo de Infantería de Marina. Usted es un infante de Marina, por cierto. Yo soy infante de Marina. Quien reemplazó a mi almirante Rafael Poveda, es un señor almirante, es el almirante Lenín Sánchez, que fue ascendido días antes con decreto ejecutivo. Desconozco los procesos que son en esos grados para llegar para los reclamos cuando usted no es calificado para almirante, pero me causó extrañeza
debido a que un comando en la Armada dura mínimo un año. Claro. Obviamente yo no podría referirme a mis superiores, pero Marlon fue intempestivo y todo coincidía. Claro. Después vino el primer Consejo de Disciplina y el Consejo de Disciplina inadmite. Bueno, el caso es que en esa época yo escribo la carta, claro, ¿no? Eso vamos ahora sí refiriéndonos a la carta, en la que usted, por primera vez entiendo que un militar ya le menciona a Correa los problemas de corrupción. Así es. Y usted prácticamente lo reta al presidente también a que devele, a que no se quede callado, o sea, no permita sencillamente, porque también la omisión es prácticamente coautoría, ¿no? Si se sabe que están ocurriendo casos de corrupción, se demanda una acción por parte, en este caso, del presidente de la República, que no se quede cruzado de brazos. Algo así. Cuéntanos. Marlon, y creo que esta va a ser la primera vez que me voy a referir a un asunto que yo ya lo había escrito y le había informado a mi superior en esa época. Recuerde usted que nosotros realizamos y cumplimos misiones subsidiarias. Contribuimos a la Secretaría de Aduanas, contribuimos al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio del Interior. No, bajo la norma, nosotros podemos realizar ese tipo de actividades. Pero yo sí, como comandante de un batallón, me sentía bastante incómodo porque estas entidades consideraban que nosotros no contribuíamos, sino éramos subordinados a ellos. Recuerde usted, yo estuve de segundo comandante en San Lorenzo cuando hubo la detonación de las retroexcavadoras por la minería ilegal. ¿Usted estaba allá en San Lorenzo? Yo estaba de segundo comandante y yo veía eso de cerca. Yo estuve de cerca en Monte Sinaí, cómo se expropiaban en las invasiones. Entonces habían cuestiones que, mire, dicen que nosotros no somos políticos. Sin embargo, saque usted sus propias conclusiones. Estamos cumpliendo órdenes políticas. Entonces todo eso sin posibilidad alguna siquiera de cuestionarlas. Porque obviamente se operativiza con una orden militar, Marlon. Entonces, al operativizarse la orden, nosotros no podemos hacer nada porque ya es un jefe militar el que nos... O sea, ¿a usted no le gustó tener que ir a derrumbar casas en Monte Sinaí, por ejemplo? No derrumbábamos nosotros, pero dábamos seguridad. ¿Ya? Ahí estaba la comisaria, tal vez Hurtado era el apellido. Sí, en ese tiempo. Sí, sí, señor. Sí. Entonces, eran cuestiones políticas. Nadie puede decir lo contrario. Y mi gente y su comandante, que en ese momento era yo, teníamos que cumplir ese trabajo. Y no estuve yo de acuerdo, pero tenía que hacerlo. Entonces, todo esto iba amalgamando una insatisfacción que tarde o temprano debía presentarse la oportunidad para que yo la evidencia ante el poder político. ¿Y por qué fue justamente el correo electrónico que mandó Correa la oportunidad precisa que ahora usted menciona? Sabiendo, me imagino que usted lo pensó mucho, ¿no? Sabiendo que podían, no lo pensó tanto, derivar en lo que ha concluido. Finalmente sacrificó su carrera. Marlon, y no era el primer correo que recibíamos, y eran los correos personales. El Ministerio de Defensa se encargó de tener nuestra información en contra de nuestra voluntad. Yo jamás vi un documento en donde tengan mi correo personal. Sin embargo, esta carta llegó y llegaba propaganda política. En las últimas elecciones. ¿Todavía? Llegaba propaganda política, por supuesto. Entonces, remitiéndonos a la carta... esta vía de comunicación directa con los militares. Directa. Y recuerde usted, si usted revisa el Twitter de cuando lo administraba el señor exministro de Defensa Patiño, era todo propaganda, que inauguraba soluciones habitacionales, que entregaron los vehículos tácticos, pero no se decían nuestras necesidades, ni lo malo ni el mal equipamiento que nos encontrábamos al momento. Entonces usted no pensó que iba a haber esa represalia contra suya por haberle contestado el correo. Era un riesgo que se manejaba, era un riesgo latente. Luego del audio, el audio fue grabado el día miércoles, es decir, Marlon, yo ya hablé ante mis jefes militares, pero la carta la escribí el siguiente sábado, porque yo en el audio manifiesto que yo voy a escribir la carta. Bueno, fue en esos días,
pero el sentir ese malestar, Marlon, es evidente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, y es un baño de verdad que algún momento tendremos que darnos nosotros. ¿Pero malestar con Rafael Correa o malestar con el gobierno que ya le está... No, señor, con todo lo que, con toda la estructura que se creó en contra de nosotros. Hablamos del expresidente Correa, el señor exministro Patiño, el doctor Alexis Mera. Es evidente cuando se daban las disposiciones. Y recuerde usted que luego de la carta vino el primer Consejo de Disciplina, y en el Consejo de Disciplina, a los 2 días que se publicó, ya el presidente interpuso la acción de protección. Y de ahí vino todo este vía crucis. Cuéntenos eso, las acciones judiciales. Usted en primera instancia por el Consejo de Disciplina de la Armada fue absuelto prácticamente, ¿no? Al presidente no le gustó. Inadmitieron, sí, inadmitieron. Al presidente no le gustó, ¿y qué hicieron? Crearon otro consejo para otro juzgamiento. Cuéntenos. Hay una particularidad en los consejos de disciplina, Marlon. No hay acusadores, no hay parte acusadora. El Consejo de Disciplina es un tribunal ad hoc que crea el mismo comandante. Así es. ¿Puede usted creer que el mismo comandante, el almirante Lenín Sánchez, él, por ley, él tiene que configurar, crear el consejo, crear el Consejo de Disciplina para sancionar una falta? Entonces la supuesta falta era, de acuerdo al artículo 38, faltar al respeto a una autoridad militar superior. El Consejo de Disciplina, el primero, no tuvo presión política, bueno, ya había la presión política, de hecho, pero no podía el Consejo, habían unos miembros intachables de reconocida trayectoria dentro de la fuerza, y ellos estaban haciendo carrera. Pero jamás creíamos que poner la palabra inadmite, se inadmite porque el presidente Correa no se encuentra dentro del reglamento de disciplina militar, no le aplica. No tiene un rango militar. No, entonces, inclusive, hay un sesgo dentro del escrito que se señala de que yo debía, si quería la sanción al presidente Correa, debía hacerlo por la vía legal, como lo hizo ese colectivo de Fantasma Unidos en Democracia. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el poder político es así. Querían penetrar al centro de gravedad de las Fuerzas Armadas, Marlon. Centro de gravedad son los principios y es la disciplina. Obviamente esto ocasionó la ira del expresidente, que reclamó ser el comandante en jefe y la máxima autoridad de todos los militares, y por lo tanto sí se le debe el respeto de un superior militar. Fue tal el desagravio, tanta la ofensa del poder político de aquella época, que recuerde que al segundo Consejo de Disciplina del capitán Peñafiel, del segundo Consejo, del capitán Peñafiel también, nos mandó esta jueza, no sé si siga activa en servicio, no sé cómo se llama, esté en funciones, la jueza Karen Matamoros, nos mandó a estudiar la Constitución, Marlon. Y así también, luego entre ellos mismos, entre las autoridades políticas de aquella época, dijeron que se les había ido la mano. Ahí usted se da cuenta la injerencia del poder político con el judicial. ¿Hubo represalias contra los integrantes del primer Consejo de Disciplina, los que inadmitieron el pedido de sanción? ¿Qué pasó con ellos? En la acción de protección ellos se vuelven accionados. El presidente es del accionante y en la acción de protección ellos son los accionados. Es contra ellos. Contra ellos. No fueron a la audiencia, Marlon. ¿Y en el plano militar han sido sancionados? No. ¿O siguen sus carreras? No, siguen sus carreras. Obviamente, si usted revisa en el sistema del Consejo de la Judicatura, consta de que en contra de ellos se instauró, como medidas cautelares, sí. Se eliminó el consejo que ellos resolvieron. Pero entonces no se vieron afectados en su carrera militar. En absoluto. En absoluto. A eso me refería, porque el presidente estaba furioso con ellos. No, Marlon, el problema fue de que yo hablé, porque aparte el doctor Juan Bisueta hacía público. Claro. Entonces eso no le gustó tanto al presidente, al poder político, como a los señores oficiales que empezaron en la cadena de mando empezaron a tener responsabilidad sobre mi actuación. Entonces, y es algo que hasta ahora, Marlon,
No es aceptado que yo esté aquí, que yo esté hablando. Yo tengo la conciencia tranquila y le voy a decir lo que siempre les digo de todos los que conozco que han estado en contra de mi actuación. Yo le puedo decir de que con 2 o 3 señores oficiales que yo he hablado, les he manifestado y les he hecho la siguiente pregunta. Entonces, ¿de qué manera yo podía defenderme? No tengo seguridad jurídica en la fuerza. Mire la cantidad de procesos, que ya vamos a hablar de los procesos disciplinarios. No tengo patrocinio legal. A mí me sancionó no el poder político, Marlon. A mí me sancionó la institución. ¿Yo qué hago desfilando en las cortes? Quienes deberían estar desfilando en las cortes es la defensa del patrocinio institucional, pero lo estoy haciendo yo. Y encima más, adentro, Marlon, sancionado. Entonces, es importante también señalar de que no solo una carrera se vio sacrificada, entre comillas, sino ya es el ser humano como tal. Si yo no tomo esta decisión de dar a conocer mi caso, de que ustedes, periodistas de su altura, medios de comunicación, hagan cobertura de lo mío, Marlon, no es que me hacen un bien a mí, es el baño de verdad que se necesita para salir de la tristemente célebre década perdida. Ahora cuéntenos de las sanciones. Usted tuvo algunas por arresto, estuvo arrestado 10 días una vez, no sé si otra parecida. ¿Qué sanciones disciplinarias tuvo al interior de la Armada, capitán? Le voy a comentar otra infidencia. Recuerde la segunda sabatina en que ya leyó puntualmente la carta el expresidente Correa, me preocupé tanto que llamé línea directa al excomandante general de Marina, a Fernando Noboa Rodas, y a través de mi almirante Muñoz, y yo solicité inmediatamente que se me indique camino a seguir, porque alguien debe, ante la opinión pública, la Armada o el Ministerio de Defensa, debe indicar qué parte le corresponde a Ortega disciplinariamente y qué parte le corresponde a la Armada o a las Fuerzas Armadas como institución. Públicamente, como institución. Y me dijo, capitán, me hicieron llegar el mensaje, me dijo que Dios le bendiga. En ese momento era el comandante. Era el sábado, yo le llamé el día domingo. Yo sé, era el comandante del almirante Noboa. Claro. De la Marina. Que fue jefe de la Casa de Seguridad. También por poco tiempo militar. Estuvo, pero estuvo de Así es. Usted se dirigió a su máxima autoridad. Sí, fue y le mandó una bendición. Una bendición, y ahí es donde yo le contacto a usted y contacto a algunos medios de comunicación por una sola razón, Marlon: mi integridad física. Haber escrito acerca de Alfaro Vive, acerca de los liceos navales, acerca del ISPA, acerca de las FARC, porque cada párrafo que nos envió en la carta el expresidente Correa, yo le respondía. Entonces, cada párrafo fue... Y aparte yo puse un listado de todo lo que yo veía que había infringido en contra de nuestra moral. Y era lo que le acabo de señalar. Entonces, estamos hablando de una cuestión... Son temas sensibles. Sensible. Entonces, aquí una falta disciplinaria o mi vida. La Armada jamás vio mi vida, jamás vio mi integridad, Marlon. ¿Llegó a pensar en eso usted? Que estaba en riesgo su vida. Marlon, yo le comenté a usted las amenazas que recibí. Dejaban cartas, y a mi jefe, yo tengo los documentos, al almirante Sánchez, yo le manifesté antes de la audiencia del 31 de agosto, de la audiencia en que fue Alexis Mera, y de paso fue el ex gobernador del Guayas, Quiñones, Julio César Quiñones, llevando a un montón de alcaldes. Entonces, ¿y quién estaba de mi lado? Una manifestación política ahí. No le puedo mentir, habrían unas 2,000 personas afuera del complejo judicial de la Florida. Gritando en contra de usted. En contra, sí. Los epítetos eran... Ahí me bauticé como... no sé en qué sentido, pero volvían a hacer ese día de tantas agresiones verbales. ¿Qué otro tipo de amenazas tuvo en esa época? Cartas, dicen. Los mensajes y el linchamiento mediático brutal. Marlon, no, recién tuve que poner una denuncia en la fiscalía, porque Mercioco se inventa un diálogo y de paso me insulta.
Entonces, estos señores que viven en la clandestinidad... Esto iba a ser complicado porque no se sabe quiénes no son. se sabe quiénes son. Pero lo importante es de que a mí, más allá de quererme afectar en mi libertad de expresión, no han logrado sino que yo evidencie más una persecución en mi contra, Marlon. Una discriminación. Aquí está, es decir, no Ahora, cada vez que usted hablaba, había arresto, ¿no? Mire. ¿Cuántos arrestos tuvo en total? Solo estos. ¿No? ¿Qué es esta hoja tan larga? Esta es del 2016 con mi jefe de aquella época, el almirante Lenín Sánchez. No sé si podemos enfocar abajo, Marlon está con marcador. Son los disciplinarios. Son 28 días, un arresto de rigor y 18 simples tentativos. Pero le comento que esto tampoco le gustó al señor almirante Sánchez, porque me defendí. Mire los procesos, casi todos cayeron, todos fueron por el debido proceso, porque el afán de sancionar, mire, le comento, solo para que tenga una idea, Marlon. El 30 de mayo la indagación previa, el 22 de julio no admiten el primer consejo de disciplina, el 31 de agosto 7 días de arresto simple por las declaraciones al diario El Universo y a Focus. El 5 de septiembre el Midena a través del segundo consejo de disciplina 10 días de rigor. El señor almirante Sánchez dispone otra falta leve por 2 días de arresto. ¿Por qué? Por haberle recibido al doctor Bisueta en el gate principal. El señor almirante Sánchez, una falta leve, 4 días de arresto simple, porque le entregué un presente al comandante de operaciones navales en un cóctel de la Infantería de Marina. ¿También es prohibido eso? Recién me entero. 4 días me abrieron un proceso, porque yo sí estoy en la línea de mando, de cadena de mando del Comando de Operaciones Navales. En esa época yo era comandante del BIMUIL, del Batallón Guayaquil. Entonces el almirante había ascendido a vicealmirante. Freddy García, no sé si lo recuerda, el exdirector del ISPA. Sí. Entonces eso no le gustó al almirante Sánchez y procedieron a abrirme un proceso. Y el último proceso con él, el 5 días de arresto simple, por haberme presentado en la OEA, en la CIDH, con mi uniforme. En Washington. En Washington. Sí, lo recordamos. Por favor, hay uniformados que van a primeras comuniones, a matrimonios sin pedir autorización. El uniforme es sagrado, pero mientras se lo utilice de buena forma. Entonces, yo estaba haciendo uso legítimo de mis vacaciones, tenía la premura de presentar la solicitud de medidas cautelares que me fue negada en el país, y luego la presenté en la CIDH, sancionado por presentar un uniforme. Se dijo que usted usó el uniforme para hacer política. Yo voy a señalar en aquello lo siguiente. Uniformado, cuando hay una falta, Marlon, que está tipificada en el reglamento, que señala cuando se atenta contra la imagen y las operaciones militares. Hasta ahora nadie puede demostrarme que yo he atentado contra la imagen institucional, he hablado mal de algún superior, he hablado mal de la institución o he atentado contra las operaciones militares. El año 2017 es otro cantar. El año 2017, Marlon, cuando yo hago las expresiones en Facebook pidiéndole al CNE que agilite el conteo, es un asunto político. De hecho, no lo puedo negar y jamás lo negué en los procesos. Pero usted defiende su derecho a decir lo que dijo. A ver, Marlon, mi caso es particular. Mi situación es muy especial. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, si es que yo di un paso, no voluntariamente, sino porque me forzó la misma Armada. Solo dígame usted, Marlon, si ha habido alguna voz oficial de la institución respecto a mi caso en un año. Una sola. Nunca, ¿no? Nunca. Nunca hubo un pronunciamiento. Nunca. Entonces, ¿quién va a hablar, pues, Marlon? El afectado. Entonces, que me diga la Armada, de tantos procesos abiertos en mi contra, al menos cuando se permitió a través de algún boletín oficial o el Ministerio de Defensa
referirse a nuestro caso. Y ninguno de los comandantes de la Armada que pasó en este tiempo de la polémica con usted, ninguno le manifestó, aunque sea personalmente, ya que no lo diga públicamente, una especie de solidaridad con lo que usted, la pelea que emprendió. Es una excelente pregunta, Marlon. A partir del 31 de agosto y a partir de la decisión del segundo Consejo de Disciplina, el 31 de agosto las medidas cautelares al expresidente, a partir de las decisiones del segundo Consejo de Disciplina, las resoluciones, el señor jefe de Estado Mayor de la Armada de aquella época, vicealmirante Carlos Vallejo Gain, emitió 2 radiogramas que fueron inconstitucionales, silenciando a todo personal militar. Radiogramas que... ¿Cómo son comunicados? Prohibido referirse a los consejos de disciplina en redes sociales o en medios públicos o medios privados. Mandó órdenes en ese sentido. Órdenes que usted sabe dentro de la vida militar, si no la cumple, gracias. Así es. Primera orden. Después, en diciembre, hubo el relevo de comandante general de Marina. Entró mi almirante Renan Ruiz, comandante general de Marina actual, y emitió la misma disposición. Y todas las sanciones del 2017 para mí se han amparado en una directiva que es ilegal y que nuevamente señala acerca de las expresiones en redes sociales y del uso del uniforme. Por eso he decidido venir así. O sea, hoy día usted podría haber venido de blanco. Podía haber venido de blanco Todavía con la usted sigue respectiva dentro. sanción. Sí, Claro. Bueno. Ya hablaremos de eso, capitán, porque ahorita tenemos que hacer una pausa y luego nos vamos al presente, su situación actual, jurídica, militar, eso nos va a contar luego que volvamos de la pausa. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue celebrado en Sitchos, cantón de Cotopaxi, que celebró sus 25 años de cantonización, hogar de lugares históricos como Malquimachay, también conocida como la última morada del cuerpo del Inca Atahualpa. Escuchemos las palabras de Tamara Estupiñán, historiadora. Atahualpa es el fundador de esta nación milenaria llamada Ecuador, una nación que tiene un mosaico étnico único en el mundo, con unos recursos naturales que no vemos en otras partes. Fue en medio de este lugar histórico donde el primer mandatario compartió los primeros resultados de la iniciativa de diálogo nacional con los pueblos y nacionalidades indígenas, y también anunció que ahí se dará inicio a la gran minga agropecuaria el próximo 19 de agosto. Encontrar soluciones conjuntas a temas como producción agropecuaria, medicina ancestral, educación intercultural, el transporte rural, y los resultados de esos diálogos serán la guía que nos oriente hacia un accionar acertado. En el centro histórico de Quito, el presidente de la República rindió homenaje a los héroes del 10 de agosto de 1809, colocando una ofrenda floral en el monumento ubicado en la Plaza de la Independencia de la capital. Cientos de ciudadanos presenciaron el acto solemne que contó también con la presencia del alto mando militar y otras autoridades del gobierno nacional. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Estamos conversando con el capitán de la Armada, Edwin Ortega, que lleva más de un año en peleas legales, jurídicas, internas, disciplinarias, que nacieron a raíz, ya nos contó, de un audio que se filtró en las redes sociales, salió a la luz, ahí se lo escucha hablando, desde entonces se visibilizó, la gente lo identificó, conocen quién es, y que se completó, se remató pues con el famoso correo electrónico que le respondió al expresidente Rafael Correa. Ahora queremos ya centrarnos en lo que ocurre actualmente. Sorprende, capitán, que por ejemplo la Marina por su lado no haya intentado desvincularlo usted inmediatamente después de su supuesta indisciplina. Usted ya se convirtió en una piedra en el zapato para la institución, para la Armada como tal, porque
llama la atención siempre ver a un militar de blanco, un marino, en las cortes, hablando en la televisión. ¿Y la Marina qué hizo? Marlon, ¿Cómo lo trataron? Ay, han dicho, ya, mejor ándate. ¿con qué cámara estamos? Allá. Ya. Miren, los procesos. Lo que ha tenido que defenderse. Marlon, aquí está la intención de la Armada de desvincularme. Y no me estoy yendo porque la Armada no ha parado en sus procesos en mi contra. Yo me estoy yendo porque no tengo seguridad jurídica. Hay sanciones que estaban prescritas hace 6, 7 meses. Me perdí un viaje a Italia en mi licencia porque me ejecutoriaron un arresto ilegal, ilegítimo. Y no pudo irse. Y no pude irme. Por eso he decidido denunciarle penalmente por abuso de facultades al almirante Sánchez. ¿Y el almirante qué función tiene ahora? Es el comandante del Cuerpo de Infantería de Marina. Ah, todavía está él ahí. Sí, señor. ¿No? Entonces, me agrada su término, Marlon, desvincular, pero realmente lo que ha querido la Armada a través de estos procesos ilegales e ilegítimos es eliminarme de la fuerza, es decir, sacarme de la institución a como dé lugar. Más allá de la seguridad jurídica, Marlon, mi salud sí ha sido bastante deteriorada. Bastante, yo tengo, como usted sabe, tengo 3 hijos, viven con su madre y ha sido una cuestión más allá que ya no resistir más, va de la mano, esto es una cuestión más de salud, más de integridad, más de vivir en paz. Yo creo que estando afuera, sin el uniforme, como usted señala, voy a tener más oportunidades de tener más información, de que la justicia proceda como corresponde. Yo he hecho mucho énfasis en el discurso del señor presidente Moreno, en que definitivamente debe brillar la independencia de poderes. Si es que no hay independencia de poderes, mire, yo le solicité al señor presidente y quiero aprovechar su espacio, Marlon. Hace pocos días... ¿Se dirigió a Lenín Moreno? Por supuesto, yo solicité solicité audiencia con el mandatario y el señor Mangas me contesta que por la falta de tiempo me podría recibir no él, sino el Ministerio de Defensa, le dispone al Ministerio de Defensa. A don Miguel Carvajal. A don Miguel Carvajal. Y el Ministro de Defensa indica que, bueno, no tantos papeles se me han traspapelado, pero le dispone al Midena que me reciba el Ministro de Defensa, el señor Ministro de Defensa. Sin embargo, me ha dispuesto que me reciba un departamento de derechos humanos. Yo no necesito derechos humanos, yo lo que necesito es justicia. Y la Armada es la única que este momento puede pedirle al Poder Judicial a través de un escrito. Créame que tengo tanto tiempo, mi estrategia de defensa me conmina a mí tanto esfuerzo que no me permite llegar a pensar cómo debería actuar la Armada. Pero debe haber un camino, Marlon, que permita que esto se anule. Se anule o no, yo estoy afuera, mi lucha sigue afuera. Recuerde que mi carta fue en contra de la corrupción. Así fue. Y ahora el país necesita, más allá de hombres probos, el país necesita de una luz, de transparencia en los procesos, de independencia de poderes. Y si yo puedo contribuir con un granito de arena afuera y no estando con una mordaza y estando perseguido por el mando, tenga la plena seguridad que lo voy a hacer. Capitán, y cuando usted comenzó esto, usted dijo que representaba el sentir no solo suyo, sino de varios miembros de la Armada que tenían este malestar acumulado, que se daban cuenta de los hechos de corrupción y no podían alzar la voz. ¿Qué pasó después? Ya usted reclamó frontalmente, usted se visibilizó, usted está pagando las consecuencias de eso, pero al interior, ¿sintió respaldo de alguna manera o lo dejaron a su suerte? También sus compañeros que pensaban igual que usted. El punto de inflexión fue el 31 de agosto del 2016. Para mí, yo le llamo el día de la infamia, porque el poder político, cuando se determinaron medidas cautelares eliminando el primer consejo de disciplina, todo mundo, Marlon,
todo mundo, máquinas atrás, toda, como decimos en la Marina. Escuché Todo algunas veces, escuché a algunos oficiales de alto rango que decían, si no le hacen el segundo consejo de disciplina, entran en desacato. La jueza Vanessa Wolf es una jueza constitucional. Entonces, y adivine con qué documentos me sancionaron, Marlon, para que vea la ilegalidad, la cuestión tan ilegítima que se dio dentro de mi caso. Con los documentos del 2016, del primer consejo. No tuvieron ni la prolijidad, ya estaba prescrita la falta, ya no hubo Ni siquiera actualizaron. Nada. Para mantener las formas. El presidente del Consejo de Disciplina era el mismo asesor legal del Consejo. El juez y parte. Pero entonces lo abandonaron, quedó solo usted. Por eso le digo. Quedó solo. No hubo salida. Haber pretendido ser la voz de un grupo. En absoluto. No, en absoluto. Porque no era título personal que usted también estaba hablando. El audio y la carta lo hago en primera persona, pero quien escuchase el audio y leyera la carta, créame, Marlon, es la voz de todos los militares. Porque yo podría entrar en detalles operativos, de equipamiento militar, de procesos militares, pero no lo puedo hacer porque eso sí es hablar de operaciones militares. Claro, pero quedan en entredicho entonces los valores que a ustedes les van enseñando en toda su carrera militar, valores de la lealtad, incluso se habla mucho del espíritu de cuerpo, pero con usted no ha funcionado. No culpo a nadie, Marlon. Cada quien créame, cuida lo suyo. No, más allá de eso, enfréntese usted al poder que tuvimos hasta hace pocos meses. Usted lo hizo, ustedes los valientes periodistas lo han hecho, y inclusive quisieron quitarles los permisos de las frecuencias. Entonces, no renovarles los permisos. Entonces, no les Marlon, eche usted la culpa, no tiene resentimiento. No, en absoluto. Yo cumplí mi etapa de la manera más digna, 30 años uniformado, 24 en la gloriosa Armada y 6 en el Colegio Militar Eloy Alfaro, y créame que me voy con la frente en alto. Es una satisfacción, Marlon, del deber cumplido, y no guardo resentimiento por nadie. ¿Sabe por quién guardo yo resentimiento? Por una sola actitud: la falta de llamarle a las cosas por su nombre. Esa actitud sabrá quién la tuvo en su debido momento. Pero contra las personas, yo me voy a los procesos legales, habrá algún día justicia, y como usted conoce, hay oficiales que han legalizado estos documentos, toda esta persecución, y en su momento tendrán que ser llamados a declarar. Todos los oficiales que legalizaron documentos en mi contra, atentando contra el debido proceso, legalidad, juridicidad, todos los principios legales, tendrán que ser llamados en su debido momento. Yo creo que se ha malinterpretado durante todo este tiempo el tema de la subordinación de los militares, porque yo asumo que si alguien se da cuenta que se están alzando al país en peso, como en efecto ahora está esa es que ha ocurrido, la forma. Sí, esa subordinación no puede implicar un silencio. O sea, ¿cómo así las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y sus comandantes respectivos algo se habrán enterado? No sé si habrán visto. Finalmente también tengamos en cuenta que la Marina y la Armada, al principio el gobierno de Correa tuvo a cargo algunos proyectos también que llevó adelante el gobierno, ¿no? Ahí estaba Monteverde, por ejemplo. Marlon, recuerde usted el famoso plan. No nos vayamos solo a la parte pública civil. Recuerde usted el famoso plan comunicacional que se filtró, que estaba en redes. Sí. Fue real. Y en su momento hubieron responsables al respecto. Recuerde usted que señores oficiales de alta jerarquía hicieron órgano regular para decir que no eran parte del plan comunicacional. Sí. Y algún día se sabrá quién es el autor del plan comunicacional. Pero más allá de eso, Marlon, mi lucha no termina acá. Yo estoy escribiendo justamente para responder en mi libro yo le responderé su pregunta. Y para adelantarle, Marlon, nosotros sí tenemos principios, nosotros tenemos el espíritu de cuerpo, el país se han llevado en peso, pero nuestra reacción ante ello, más allá del silencio, ha sido una reacción digna. Yo creo que sí, le voy a decir por qué. ¿Por qué? A ver, deme un ejemplo. Yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros somos quienes
tenemos las armas, nosotros tenemos el poder militar. Dios no quiera ese poder militar con semejantes líderes políticos de la década perdida que lo hubiéramos hecho en contra del pueblo. Entonces yo sí creo que las decisiones, yo le hablo ya de una manera frontal, esas decisiones nuestros jefes supieron tomarlas adecuadamente. Pero que no haya habido una voz oficial que diga esto con hechos evidentes, usted lo señala, hoy esto por donde sea sale pus. Así es. Entonces, nosotros no podemos también estar al margen. Entonces, yo sí creo que más allá de que nos manden a estudiar la Constitución, nosotros debemos ver ahora quién es la amenaza. Ya está firmada la paz con el Perú. Las FARC han llegado al acuerdo con el gobierno colombiano. ¿Acaso no hay otras amenazas? ¿Acaso no hay otros riesgos? Los hay. Y la corrupción es en este momento la principal amenaza. Yo lo hago públicamente y lo digo a usted, Marlon. La corrupción. Así es. Eso es. Y no se puede mirar para otro lado. A cuenta de que nosotros somos militares. No nos recortan los políticos son, no sé, nosotros no tenemos nada que ver. Y como le digo, ahí hasta hubo el error de la Armada de aceptar responsabilidades políticas. Incluso construcción de proyectos públicos. Todavía no se habla de, como le digo, de Monteverde, que también empezó con un presupuesto y terminó con otro. Habrá que investigar por qué se infló ese presupuesto también que estuvo a cargo de la Marina, de la Armada. Eso le digo, tal vez se vieron involucrados, Marlon, o tal vez fue la intención del gobierno también de involucrarlos para eso. Tenga la plena seguridad. De esos temas es un poco delicado que yo hable, porque el día de hoy acabo de poner mi disponibilidad para salir de la Armada. Más allá de lo que conlleve esta entrevista, tenga usted la plena seguridad de que yo me encargaré de ser parte de los equipos que investiguen esos contratos. ¿Por qué nosotros fuimos a ser parte de todo lo que usted señala? De todo lo que usted señala. Entonces el capitán Ortega, cuando habla, sí es sancionado. ¿Por qué no investigan entonces esos contratos? Usted tiene toda la razón. Alguien deberá... Esos pasos que se dieron, en este tiempo se llevaban bien, ¿no? En este tiempo Correa los trataba bien, les daba contratos, al propio cuerpo de ingenieros del ejército también, hay que decirlo. Así es. Era parte de la contratación pública. Y luego pues vino el asunto político que ya vimos que Correa empezó a denigrarlos, ¿no? Yo creo, Marlon, que todas esas granadas de humo de este señor Rafael Correa que lanzaba en contra de nuestra institucionalidad, lo único que hacía era tapar su corrupción. Ahora, todo lo que usted también señala será investigado. Yo creo que como va el país con el discurso del señor presidente, esto será investigado y caerán los que tengan que caer. Hay ciudadanos que les reclaman a los militares, que salen a la luz a reclamar por sus derechos cuando les tocan solo sus bolsillos. Por ejemplo, el tema del ISFA. Es parte del linchamiento mediático, Marlon. Obviamente que usted lo ha escuchado, así es. Lo he leído, está en mis memes. Y es una cuestión que no puede dejar de ser evidenciada. Y yo creo que más allá de hechos, es una cuestión de forma. Es porque mire, y retomo mi caso, Marlon, no hay una voz oficial que hable de mi caso. Entonces no hay un nexo con el pueblo para aclarar ciertas cosas. ¿Por qué no se aclaran ciertas cosas? Esta es una oportunidad para que se aclare al país de lo que pasa en mi caso. Y una vez que yo esté afuera, yo invito a los señores oficiales que me han sancionado, porque han puesto su rúbrica en todos estos procesos. ¿Acaso hubo una orden? Recuerde usted, hasta hace 2 o 3 meses, el exministro Patiño habló en Ecuador Inmediato, Marlon. No sé si usted escuchó esa grabación. He leído un poco. Él señaló de que ¿qué hago aún dentro de la institución? Sí, lo cuestionó. Sí, y que hay un espíritu de cuerpo falso, medio disgregaba, medio agregaba, no enfocó bien. Yo le escuché, yo escuché esa entrevista. ¿Y qué hice yo luego? Mi derecho a la réplica. Si usted lee qué es lo que yo le respondí por Facebook, de la manera más respetuosa, de la manera más clara, más frontal, la Armada me abre un proceso interno y me sancionaron con 2 días de arresto de rigor. Marlon, 2 días de arresto de rigor es algo ya que sobrepasa
yo creo que la dosimetría en mi contra... ¿Qué implica un arresto de rigor? ¿Qué implica o qué puede ser causante para... ¿Qué puede hacer? Implica? ¿Cuál es el castigo? Encerrado, sin comunicación, le llevan la comida y las 3 comidas, pero más allá yo en mi formación militar he tenido un entrenamiento bastante riguroso, y eso a mí no me ha amilanado. Sí, los 10 días pasé en la base, Marlon, encerrado. Es la privación de la libertad, es lo bochornoso que implica que usted, siendo capitán de corbeta y tenga que dar ese ejemplo a sus subordinados, a pesar de que ellos sepan cuál es mi lucha, cuál ha sido mi viacrucis. Jamás yo he hablado de un señor, es la primera entrevista, Marlon, que yo me refiero a un superior, porque esto ya es el colmo. El país tiene que conocer quiénes son y quiénes están detrás de todos mis procesos. ¿Por qué? Por órdenes políticas. Es una orden política, me lo han dicho más me lo ha dicho más de un jefe militar. Capitán, y ahora que ya prácticamente está en proceso, o va a empezar su proceso de disponibilidad y va a dejar Fuerzas Armadas, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su futuro? Tengo que en 2 semanas, Marlon, y de paso le invito a usted y a la ciudadanía, voy a hacer el lanzamiento de mi libro, de mi autobiografía, Hacia Tierra Firme. Ahí no hablo de política, hablo netamente de la vocación militar. De su vida militar. No de la mía y de los protagonistas que estuvieron, que fueron parte de esa vida, de estos 30 años, Marlon, de carrera militar. Pero va a dar gusto de ver esa satisfacción que el pueblo ecuatoriano, porque también lo voy a subir a las redes sociales para que sea descargable fácilmente, conozcan que los militares sí somos soldados de vocación. Nosotros realmente no somos deliberantes, pero somos sensibles ante esta debacle, ante esta vorágine que ha atentado contra, mire, no solo que han robado, Marlon, sino que esas granadas de humo nos cegaron. No han habido decisiones casa adentro que realmente yo me sienta orgulloso de estas decisiones, Marlon. ¿Usted cree que no hay liderazgo actualmente en las Fuerzas Armadas? No puedo referirme, pero yo estando este momento empezando mi trámite de disponibilidad, yo le puedo decir que si hay falencias, serias falencias, en quienes tomaron decisiones en mi contra. De ellos yo hablaré de su caso en mi segundo libro. No quiere generalizar, pero por ejemplo le digo, yo personalmente ahorita no me acuerdo el nombre de uno de los comandantes de las 3 ramas. No se me viene a la mente. ¿Cómo será, no? Antes, hace algunos años, había Marlon, comandantes... Yo sí le ayudo. Carlomagno Andrade. Miguel Iturralde. Sí. El propio general Paco Moncayo. Mi almirante, bueno, algunos señores de almirantes, que no voy a dar el nombre porque en verdad sí hay líderes. Los visualizaba, ¿no? Sí. Y se acordaba, y ahí está el general. Aquí hay 2 señores almirantes, que no voy a dar el nombre, que legalizan más de 10 procesos. Y están en servicio activo. Y están a la cabeza de la Armada, Marlon. Entonces, ¿cómo nos me refiero yo del tema del liderazgo también. Antes un general, sí, o sea, al poder político incluso, le inspiraba respeto. No se les hubiese ocurrido a los políticos tratarlos como el zapato, como los trató Correa. Yo le digo algo. El CENEPA, la guerra del CENEPA, sirvió para eso, ganó. Por supuesto. Se ganó porque habían esos... primero había el respeto de los políticos ante la institucionalidad militar. Y segundo, nosotros los militares teníamos esa luz, esa motivación, entre comillas, ¿no? Porque el Perú ahora es un país hermano, pero de llegar al Amazonas, de pelear en la frontera. Entonces yo creo que ese cambio de motivación ahora a otro tipo de cuestiones internas hizo que pero yo me quedé anclado en el pasado, yo me quedé en la vieja guardia, Marlon. Créame, porque yo tuve la oportunidad. Carlomagno Andrade le visitaba a mi abuelo cuando estaba enfermo, es primo hermano de mi abuela, Carlomagno Andrade Paredes. Entonces yo le veía y conversaba con él, yo le decía, yo quiero entrar a la escuela militar. Él era subdirector. A mi general Iturralde, el hijo, fue mi instructor militar en la escuela naval. Qué nombres, ¿no? Sí. Que hasta ahora perduran. Y le puedo dar el nombre de señores almirantes que yo conocí
y que formaron parte de toda mi trayectoria militar y el asunto, esa vocación que se imprimió ha servido más que todo, ¿sabe de qué? De saber que estamos en el camino correcto, el camino en mi caso, como infante de marina, cursos de comandos, de hombres rana, de paracaidismo, el curso de lanceros en Colombia. ¿Acaso que me dieron clases de política, Marlon? A mí me dieron clases para defender a mi país. A mí me dieron instrucción especial en guerra irregular. Entonces, ¿cómo quiere que me sienta cuando viene un gobierno cuestionado, deslegitimizado, inmoral como fue este señor Correa, y viene y le persigue a un miembro de la institución cuando la vocación, el espíritu de cuerpo está aquí? Y de pronto le dan las espaldas y quieren que me quede callado. Aquí estoy, Marlon. Gracias. Ya para cerrar, y esto es la última pregunta, capitán. Ahorita ha dicho una cosa importante. Usted fue formado como militar para una carrera militar. Y probablemente, esa es mi percepción, usted me lo confirmará o no, termine usted incursionando en la política. Y basta, la pregunto, ¿basta una preparación militar para ser político, capitán? Por supuesto que no, Marlon. Yo me he dedicado toda mi vida a estudiar. Soy egresado en Derecho, tengo una maestría en Planificación Estratégica, tengo una maestría actualmente en el IDE Business School de Dirección de Empresas, tengo una maestría en Relaciones Internacionales. Y no lo digo esto al público por hacer un palmarés de mis logros, Marlon, es porque siempre fui sensible. Yo sí me di cuenta, oiga, por favor, hace 10 años no es que han estado 4 años en el poder. 10 años. Marlon, 10 años, yo dije no, tengo que entender cómo funciona el mundo de los negocios. Yeah. Tengo que entender cómo son las relaciones internacionales. Hágale usted un amalgame, todo lo que le digo, a un soldado de fuerzas especiales, por favor. Es decir, usted ya se preparó para dar el salto. ¿Sabe? Exacto, yo me he preparado para enfrentar a cualquiera de aquellos individuos que atenten contra la soberanía del país. Y la soberanía del país también es cuidar el tesoro nacional, es decir, los recursos del país. Y yo me he sentido indignado y es por eso que yo le escribí la carta a este señor Correa. Como tiene que ser las cosas frontales, y nunca me retracté de que lo hice. Lo veremos en la política entonces, capitán. No le puedo asegurar en la política, Marlon, pero sí como un activista independiente que le diga, como le señalé, se le llame a las cosas por su nombre. Como nos enseñaron nuestros padres, pues, Marlon, como aprendimos en nuestro hogar. Muy bien, ha sido muy claro el capitán Ortega, y por ser claro y directo es que también se ha metido en muchos de los problemas en los que ahora todavía los está enfrentando. Gracias, capitán, gracias nuevamente por tener esta frontalidad del país. Sí necesita, yo también entiendo el tema de la subordinación al tema político, pero a veces es necesario romper. Es necesario romper, usted rompió, obviamente fue el primero. Me apena que lo hayan abandonado quienes pensaban igual que usted, pero bueno, cada quien cuida su carrera. Esto también es normal y usted también lo comprende. Así es. Y en ese sentido tampoco se los recrimina. Así que, capitán Ortega, adelante, suerte en sus proyectos, en lo que tenga planeado hacer. Esperamos que obviamente el objetivo sea siempre el beneficio del país, que yo creo que es la mentalidad con la que se forman los militares, ¿no? De eso se trata. Esa es la aspiración ulterior. Así es. Nosotros buscamos esa conclusión: si es que no hay guerra, entregar nuestra vida por la patria, sí, ser unos militares honorables al servicio de la nación. Gracias, capitán. Marlon, que así sea. Un gusto y gracias a ustedes, amigos, por su atención. Nos veremos en un siguiente programa la siguiente semana. Hasta entonces.